juez de control, y el juez de control del reclusorio sur confirmó la abstención. Fuimos al amparo, Pepe, el amparo también nos lo negaron, y entonces nos fuimos a la revisión. Y ya un tribunal colegiado, el 7º tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, nos concede el amparo y ordena que se reponga la audiencia de impugnación. Eso sucedió el día de ayer, Pepe, y el juez Canter, al escuchar las partes, tanto el Ministerio Público como los ofendidos, determinó que había elementos para investigar, que la Procuraduría de la Fiscalía General tenía que investigar a fondo el asunto. No es que haya dicho si hubo delito o no, porque no estábamos tratando ese tema, sino simple y sencillamente que la Fiscalía General de la República investigara. Y así lo determinó. Obviamente la denuncia, Pepe, está bien fundada. ¿Por qué, Pepe? Porque el artículo 10 del reglamento de la Secretaría de Salubridad es muy claro. La obligación del doctor López-Gatell, como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, es cuidar a la salud de los mexicanos, evitar las epidemias, hacer los protocolos correctos, cosa que no hizo. No obstante que la Organización Mundial de la Salud lo avisó desde principios del 2020. El primer caso de COVID se dio en México en enero del 2020. Y luego tenemos una serie de pruebas e entrevistas que él mismo dio, en el sentido de que, por ejemplo, el cubrebocas pues no era necesario, ¿no? Pero no se trata de tenerlos abierta la economía, las escuelas y las demás actividades humanas a costa de que la gente se muera. Es decir, la pérdida de vidas que ha pagado México por estas negligentes actitudes de quienes han estado al frente de la pandemia, el costo que hemos pagado ha sido altísimo, más alto que la mayoría de los países alrededor del mundo. Entonces, decir, pues no vamos a cerrar la economía porque eso sería muy grave, pues claro que sería muy grave. Y si en lugar de tener estrategias en donde mientras tengan en verde, pintado de verde, artificialmente o no, el semáforo, permiten cualquier tipo de actividad, sin restricciones de ningún tipo, sin vigilancia de ningún tipo, pues tarde o temprano la situación se vuelve caótica y hay que cerrar, al menos que vayamos a dejar morir a la gente y decir, pues ya ni modo, ¿no? Que se mueran quienes se tengan que morir hasta que tengamos a suficientes vacunados para que ya nadie se muera, ¿no? Yo creo que es, desde luego, ojalá no tuviéramos que hacer eso, pero si seguimos en esta línea, porque mucho de lo que dice realmente es que es demostrablemente falso lo que está diciendo. Las hospitalizaciones están al alza en la Ciudad de México desde el 25 de diciembre. De hecho, del 25 de diciembre al día de ayer, en Ciudad de México, las hospitalizaciones en camas generales subieron 49.8 puntos porcentuales. Es decir, hay un alza en las hospitalizaciones en Ciudad de México. Esto impacta desde luego. Ciudad de México hoy, el día de ayer, tiene 4 alcaldías, las alcaldías completas, es decir, todas las unidades médicas dentro de 4 alcaldías que son Tláhuac, Iztacalco, Coyoacán y Tlalpan, están saturados todas las unidades médicas. El año más violento, 2020, fue el segundo año más violento. Ese 3.6% menos de víctimas posiciona a 2021 como el cuarto año más violento de la historia del país, con 300 víctimas menos respecto a 2018, que se posiciona como el tercer lugar. Pero, pues esto es si tuviéramos un conteo exacto de las personas que han fallecido en nuestro país. Tú sabes muy bien que en 60 años de historia mexicana se acumularon 41,000 personas desaparecidas, y que desde el inicio de esta administración, es decir, en menos de 3 años, tuvimos otras 51,000 personas desaparecidas más. Es decir,
que no se está tomando en consideración que de esas 51,000 personas reportadas como desaparecidas que no han sido localizadas, una parte importante lamentablemente perdió ya la vida, ha sido finada, y quiero ser respetuoso con las víctimas indirectas que siguen buscando a sus seres queridos, pero todos sabemos que un número importante de los desaparecidos lamentablemente ya fueron privados de la vida. Entonces, sí, tal vez será el cuarto año más violento de la historia, tal vez sí hay un 3% menos de víctimas, pero es respecto a los peores momentos de violencia de la historia, es sin considerar los desaparecidos, y es también sin considerar que en los últimos 2 años el comportamiento de los ilícitos ha sido anómalo debido precisamente a la pandemia. Eso por lo que refiere al homicidio. Pero si vemos en su totalidad el año, pues 2021 es el peor año de la historia en materia de feminicidio, el peor año de la historia en materia de extorsión, el peor año de la historia en materia de violaciones, el peor año de la historia en narcomenudeo, el peor año de la historia en trata de personas, el peor año de la historia en violencia familiar. Creo en efecto que en el pasado se usó y se abusó de los cargos diplomáticos para premiar a incondicionales, para alejar adversarios ofreciéndoles un exilio dorado o incluso para pagar arreglos ocultos. Lo interesante es que un gobierno que dice que es diferente a los anteriores sigue haciendo lo mismo. Y yo destacaría 3 cosas. Primero, la repetición de esos viejos usos del poder, de quienes se decían diferentes pero son iguales o inclusive peores que sus predecesores. En segundo lugar, el bajísimo nivel de los propuestos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la cónsul en Estambul, de Isabel Arvide, o del activista Leopoldo de Gives, o del historiador Pedro Salmerón. Y una tercera cosa es esta, que es una singularidad, la utilización de los encargos diplomáticos para intentar dividir a la oposición. En el pasado, para dar un ejemplo de la manera en que se sacaba a los adversarios políticos, el general Lázaro Cárdenas, por ejemplo, en vísperas de la confrontación con el jefe máximo, con Plutarco Elías Calles, nombró como diplomáticos a 2 callistas muy prominentes, a José Manuel Puig Casarán, que lo mandó a Argentina, y a Manuel Pérez Treviño, que lo nombró embajador en España. Y bueno, en la época de López Portillo recordamos cómo a su antecesor, a Luis Echeverría, su amigo de la adolescencia, que intentó mangonearlo, lo envía como embajador ante Australia y ante Nueva Zelanda, y ahora, bueno, lo que sabemos... Y suena difícil porque la frontera entre la libertad de expresión y este derecho de las audiencias puede ser muy endeble, pero yo creo que hay que irse a lo que quiso el legislador en ese momento, y lo que quiso es que no se manipulara lo que se le quiere decir a las audiencias, es decir, que la audiencia tuviera claro cuándo es una opinión y cuándo es una información. En esto que te digo, Pepe, claro que hay una zona gris enorme. Es por eso que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene que decir el cómo se debe de llevar a cabo esta obligación para cubrir esta preocupación que se tiene de que las audiencias sean bien informadas y no sean manipuladas. Para mí está muy bien si es que lo que se trata de hacer es evitar la manipulación que se pudiera querer hacer a los medios. Y no hablo nada más de los medios de radiodifusión. Hablo en general de la transmisión de las noticias y de los discursos y de todo lo que ahí se diga. Vamos a ver qué va a pasar con la transmisión. El mismo presidente de la República pues informa pero opina. Entonces habrá que ver, esta es una obligación para los radiodifusores, radio y televisión abiertos, no aplica a televisión de paga y efectivamente se ve difícil, Pepe, cómo se va a aterrizar en la práctica, y por eso repito, mi preocupación es quién y cómo va a definir cómo se aterriza esto en la práctica. Es un Instituto Federal de Telecomunicaciones actualmente debilitado, y actualmente me preocupa mucho que esta decisión de la Corte se revierta en una tentación del presidente López Obrador autónomos, y específicamente con el nombramiento que tenemos pendiente de los 3 comisionados o 3 comisionadas faltantes, sea para ellos una oportunidad de capturar al organismo y que esto sirva de chicote a los medios de comunicación.